estas jornadas. Ahora la hermanita menor dirán, ¿qué tendrán para decir? En realidad, lo mío es una charla informativa acerca de cierta tarea que estamos realizando y que se está realizando sobre la obra de Calderón Buller. ¿En qué consiste esta tarea? En realidad el gran artífice es Félix de la Costa, que es el que lleva la editorial Nueva Hispanidad, que decidió publicar y reeditar toda la obra de Rubén Calderón Buller. Por razones que él sabrá, ha puesto su tiempo y su dinero en eso. Y por una razón de fuerza mayor, porque en realidad la relación de Félix era más con Elena, pues nosotros hemos editado con él algunas de nuestras pequeñeces. Y como Elena andaba con problemas de salud, me pidió a mí que si yo podía darle una mano con ciertas cosas, ciertas publicaciones que parece que Calderón tenía en Mendoza. Bueno, le dije yo, sí, no tengo ningún problema. Pensé que se trataba de ir a buscar una que otra cosa por aquí y por allá. Y me mandó una terrible lista de un montón de cosas que había que ir a buscarlas por las bibliotecas de la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, Biblioteca Central, Biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas, Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras. Y ahí empezaron digamos, las sorpresas. Empecé por la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras y ahí me encontré con dos lindas sorpresas. Primero, tuve la suerte de encontrarme la bibliotecaria que sabía dónde estaban las cosas, porque ninguna de las dos que supuestamente estaban en mi facultad estaban en la ubicación que debían estar. Entonces ahí dependés totalmente de una buena bibliotecaria. Una de esas cosas era la primera publicación de Calderón, la primera, que ahora la vamos a comentar. Y otra, no pensaba hacer un artículo, una publicación, era un libro. Un libro que el Tata había olvidado, qué sé yo, allá en su juventud lo escribió, y esas cosas, ¿cómo se puede uno olvidar de que escribió un libro? Obviamente porque escribió muchísimos. Los que hemos escrito Tres Macanas, no solamente no nos olvidamos, sino que los inflamos con dibujitos, con citas larguísimas para ver si logramos llegar a las 120 páginas. Bueno, entonces ahí empezó la historia. Después me fui a la Biblioteca Central. En la Biblioteca Central me pasó más o menos lo mismo. Los artículos que iba buscando eran artículos de 30, 40 páginas. O sea que con 2 artículos hacemos un libro, bueno. Y otro, no pensaba hacer un artículo tampoco, sino un libro de casi 300 páginas. Estaba puesto ahí en la Biblioteca Central como un apunte, esos apuntes de la facultad que tenían tapa verde. Bueno, me fui a Ciencias Políticas, me pasó más o menos lo mismo. En Ciencias Políticas yo siempre he tenido muchas rechazo contra esa facultad, así que pensé que me iban a tratar medio mal. No, me trataron maravillosamente, me prestaron todo, me lo dieron por tiempo indeterminado, como que nadie lo leía hacía muchísimo. Bueno, también nos encontramos con artículos larguísimos. Yo con un artículo de 30 páginas
primero que tardo 3 años más o menos en escribirlo, y después hago un libro de 2 tomos. Bueno, hay un montón de cosas, más libros, y después la Facultad de Ciencias Económicas, ahí no me dejaron tocar nada, sacar nada. Todo tenía que salir de ahí en fotocopia. Bueno, así que había que ir todos los días para fotocopiar, qué sé yo. Bueno, de eso hay todavía material que no hemos terminado de sacar. De eso se hacen copias digitalizadas hoy en día, así que es bárbaro, porque entonces la copia digitalizada le llega al editor y el editor trabaja directamente sobre la copia, no hay que tipear nada, así que eso es maravilloso, la técnica. Bueno, y entonces yo lo que quiero mostrar es que hagamos un paseíto cronológico, histórico, sobre esa historia que consiste en esa primera publicación, cuándo la hace, qué edad tenía, quién se la publica, todo lo que de repente empieza a salir hasta lo último. Bueno, y en eso es lo que me parece a mí que es interesante, sobre todo pensaba, yo creo que mis hijos ya están un poco hartos de que les diga siempre lo mismo. Miren todo lo que escribió. Esto es muchísimo. Y lo más increíble es que las cosas no se repiten. No es que de una publicación yo saqué 3, como por ahí solemos hacer. Héctor Padrón decía, de un doctorado tenés que publicar 10 años, más o menos. Bueno, no es el caso. Entonces vamos a esto. En 1947, supuestamente, y aquí por favor con las fechas, yo no soy buena para las fechas, así que me van diciendo. Supuestamente es el bautismo de Rubén. Según lo que él me contó, su padrino fue Enrique Zuleta. Y según lo que me contó, fue Enrique Zuleta porque era compañero, amigo, y era uno de los pocos amigos del que tenía los sacramentos, el bautismo, la comunión, la confirmación. Entonces le pareció a él que era lo más mostrable para llevar al cura y decirle, este va a ser mi padre. Luego de esta conversión, uno se pregunta, ¿por qué? ¿Cuáles fueron las influencias decisivas? Y creo que esto ya se ha hablado. Él entró en la facultad en el 43, después se va un año, que esto me lo contó José porque yo no lo sabía, a Entre Ríos, creo, con el ejército, después vuelve, termina la carrera bastante rápido, pero aquí es en la facultad, en la universidad, donde se han dado las influencias fundamentales para su proceso de conversión. Y esas dos influencias son Alberto Falconelli y Guido Suárez Ramos. Alberto era profesor y Guido también, porque Guido fue un profesor muy joven. Guido era prodigioso, como siempre lo fue, entonces se había recibido rapidísimamente y fue profesor de trabajos prácticos de mi papá. Y Alberto era 8 años mayor, así que era un profesor joven también. Estas influencias son las que evidentemente lo van llevando a ese proceso de conversión, que lo más llamativo, como decía Dardo ayer, se ha dado de una manera tan rápida y tan impresionante que no sabemos bien en qué años se formó como se formó y estudió todo lo que estudió y fue capaz de ver su vocación y esa interpretación que él tiene de la historia y esa mirada tan especial que va a tener sobre la historia desde la fe, que bueno, la verdad que a mí me llama mucho la atención desde ese momento, estos primeros años de su vida intelectual.
quizá es en los que más me voy a detener, porque yo eran los que menos conocía y los que me llenan de misterio respecto de cómo pudo formarse tan bien y tan rápido y empezar a escribir como empezó a escribir. Bueno, ahí está el flaco como estudiante de filosofía, más o menos por la edad de la fotografía. En el 50 se gradúa en filosofía y se casa con Blanca Robel. Por ahí también me dijeron que dio clases a unos judíos, no sé bien. En el Colegio Nacional. En el Colegio Nacional. Y bueno, también era profesora en el Liceo Militar. Después. Perfecto. Bueno. En el 52, siendo él profesor de secundario, aparece su primera publicación. Esta publicación me la encuentro yo en la Facultad de Filosofía y Letras y veo que la publicación, acá está la fotocopia, es del segundo centenario de la enciclopedia en la revista de estudios franceses. Y ahí lo pesco Alberto. Obviamente, esto se lo publicó Alberto, y sí, porque aquí dice que el director de la revista era Alberto Falcione. Entonces, a su discípulo, que ya es amigo, porque ya de esa relación discipular han hecho una amistad entre ellos tres, siendo profesor de secundaria, le publica este artículo, que se llama A propósito del estudio de la historia de Mr. Arnold Toynbee. Llama la atención en este artículo, primero, ya lo que le interesa es la interpretación de la historia desde la fe, ¿no? Utilizando todos su aparato filosófico que ya parece muy bien formado, y siempre esa defensa de la Iglesia. Pero me llama mucho la atención en este artículo la ironía con que este chico, quizás no era un chico para aquella época, pero estaba muy recién recibido, muy recién formado, la ironía con que hablaba de José Ortega y Gasset. Por ejemplo, don José Ortega y Gasset, siguiendo su vieja costumbre, habló de muchísimas cosas sugeridas por el libro de Toynbee. Incluso habló de algunas que casualmente tenían cierta misteriosa relación con el estudio. Bueno, el artículo es lindísimo, no tiene desperdicio. Pero, por ejemplo, ya este chico, profesor de secundaria, afirma cosas como estas. Las tesis que en él defiende, no por verdaderas, dejan de ser conocidas. Piensa el lector que no reacciono contra la falta de originalidad en sí, sino contra la ola de tilinguería toynbiana que se nos viene desde el mundo sajón y que en nuestro país va a encontrar buena acogida, especialmente en esos círculos estancados en el siglo pasado y cuyas aficiones históricas tienen base evolucionista. El libro de Toynbee es la culminación de todas sus aspiraciones, pues ofrece la seguridad de la línea genética del preocupado primate, padre de la estirpe, pasando por todos los grados clásicos de la evolución humana hasta el primer oxfordiano que rompa su cascarón y asegure una réplica auténtica del Superman. Bueno, entonces esta es su primera publicación. Ya empezó mal. En el 53 fue exonerado de sus cargos por el peronismo. Entonces se queda sin trabajo, esto ya lo han hablado ayer, se ponen a dar clases particulares con mi mamá y se pone a escribir cuentos. Y entonces aquí aparece Inocente, que es el cuento que comentó Elena ayer, y La venganza de Don Pichi. Estos dos cuentos aparecen en una publicación que se va a llamar Esto es. Era una revista a dos colores.
Epa, había plata acá. ¿Ven? Era una revista a dos colores, negro y colorado. Y que venía bárbaro porque, como eran dos cuentos bien sanguinarios, de muertes, venía bárbaro el colorado. Los dos cuentos, Inocente y La venganza de Don Piche, fueron publicados con el seudónimo de mi mamá, Blanca Luisa Robelo. Y con el primero ganó un premio, Blanca. Y entonces Tata mandó el segundo, con el nombre de ella también. Y en el segundo, La venganza de Don Piche, la editorial dice lo siguiente, pone como epígrafe, dice: la autora de este cuento, nacida, manifiesta, a orillas del Feliciano y criada en Corrientes, cursa actualmente la carrera de medicina en la Universidad Nacional de Cuyo. Son todos sus antecedentes. El presente relato, como se apreciará, muestra una garra de escritor muy poco habitual en un joven, sobre todo en una mujer. Un caso similar ocurrió en el concurso de cuentos de la revista Histonium, de otra revista, realizado hace unos 8 años. El autor premiado en primer término, que por el tema y la forma de relatar parecía un escritor maduro, resultó ser una joven escritora, Nobel. Bueno, entonces habla de que, bueno, sin embargo, ha habido otros casos, entonces este puede ser el caso. Yo pienso que además de que le debe haber causado gracia a mi papá semejante cosa, la revista Esto Es era una revista del nacionalismo peronista. Había presentado en aquella época unos artículos del revisionismo de los Irasusta, y probablemente el Tata, como estaba recién echado por los peronistas, no quiso poner su nombre y dijo, bueno, a ver si con el nombre de Blanca Robelo, y le dieron el premio, obviamente. Digo yo que puede haber sido. Después, entre el 54 y el 55, no tengo la fecha de esa publicación, publica el cuento Miriñay Orilla, que es el mismo de La venganza de Don Piche, pero le ha cambiado el título y le ha puesto su nombre. O sea, ya aparece como un cuento de Rubén Calderón Cushé. Por eso pongo, pero era el mismo cuento que La venganza de Don Piche, porque yo al principio, antes de leerlo, supuse que eran 3 cuentos distintos, ¿no? Bueno, los diarios en los que aparecen sus primeras publicaciones. Seguimos entonces con un profesor exonerado, sin trabajo, que está en su casa con su mujer, tiene, creo que para esta época, dos niños, el pequeño y el Diego, y están dando clases particulares. Escribe cuentos, la mamina se enoja, mi mamá se enoja con lo de La venganza de Don Piche. Le dice, bueno, ya está. Primero no uses más mi nombre, porque ya esto que se van a dar cuenta. Y además es un cuento muy sanguinario, que La venganza de Don Piche es buenísimo, es excelente cuento, igual que Inocente, pero es como demasiado. La estudiante de medicina. Claro, estudiante de medicina, correcto. Bueno, ¿cuáles eran esos diarios en que él podía ir publicando? Y bueno, uno de esos diarios era la revista Esto Es, con 2 colores. Era una publicación entonces del peronismo. Traigo este número de la revista, que es muy bonito, porque es cuando se muere el teniente Primero Ibáñez, me acuerdo del Diego, y cuando lo traen con sus cuentas y todo el relato, lo traen con sus piernas congeladas, pobrecito. Es del Daulaguiri, exacto. Daulaguiri. Bien. Otro de las publicaciones en donde el Tata ahí publica es El Tiempo de Cuyo. El Tiempo de Cuyo es un periódico mendocino que nació en 1956, ya con la Libertadora. La Revolución Libertadora, que saca Perón, es en el 55. En un proceso que se llamó de desperonización.
Sus fundadores fueron Salvador Montalto, Jorge Labón y Raimundo Fares. Aquí muy el maestro de mi hermano Dato. El que le enseñó todas las cosas a mi hermano. Y en la sección de viejos y nuevos libros, el Tata publicó un montón de reseñas, pero que no eran simples reseñas, sino que eran comentarios literarios, comentarios filosóficos, de todo un poco. Bueno, con todo esto, Félix de la Costa va a hacer una publicación, que se va a llamar Escritos de Juventud o algo así. Son artículos realmente interesantísimos, lindísimos. Y otra de las publicaciones de esta época es el diario Tribuna de San Juan, que fue fundado por Alberto Luis Grafiña en el 31, nació como órgano periodístico de la Concentración Cívica, una alianza de partidos políticos, socialistas, radicales, conservadores, pero en la época en que el papá publicó ahí, el diario Tribuna se había definido como nacionalista, católico, contrario al liberalismo clásico y al marxismo. Entonces, a través de los amigos, el Tata también tuvo ahí varias publicaciones. Luego, cuando Francisco Montes compró el diario y Emilio Ventura Domper fue nombrado director, ya se abandonó la posición y volvieron a una posición liberal. El 1955 es un buen año para el Tata. ¿Por qué? La Libertadora saca el peronismo, entonces aquellos que habían sido exonerados por el peronismo quedaron bien parados, digamos. Sin embargo, no había una total pelea entre peronistas y no peronistas porque había muchos peronistas nacionalistas y católicos. Pero como que quedaban mejor parados frente a ciertos puestos los que habían sido echados por el peronismo. De hecho, la reforma de la ley universitaria del 47 había dispuesto la expulsión de aquellos que negaran la adhesión a Perón. En el 55 entonces es llamado al rectorado de la universidad el doctor Germinal Basso, que yo le decía a Clarita que supongo que ha sido pariente de su mamá, de Elsa Solari Basso, y que probablemente Alberto le haya conseguido a mi papá ese puesto al que lo llamaron, ¿no? No. Ajá. El puesto se lo da Venegas. Ah, mira. Basso era, después de la Revolución Libertadora, copian el sistema de Portugal de Salazar y entran en todos lados en triunvirato. Un conservador, un militar y uno de la iglesia. El papá era la pata de la iglesia. Ah, mira. Sí. Mira. Y el que lo recomienda es pariente nuestro, Venegas. Venegas, que Raúl, era ministro. Claro, Raúl Venegas. Raúl, que era ministro. Claro. Bueno, entonces no era el caso de... Yo supuse, digo, capaz que ha sido Alberto. Que ya le había ayudado en las clases particulares. Sí. Ah, mira vos. Por Venegas. Claro. Todos, Ajá. La María Marta. Claro. los Gansos con Serra Mendoza fueron A la clase tomar particular, clase claro. María Claro. Marta hasta el día de hoy se acuerda de las clases. Ajá. Bueno, entonces en el 55 es nombrado durante poco tiempo, está ahí en la gestión de secretario, prosecretario académico, era bien el título, pero es un año en el que a él le va a servir mucho porque desde ese puesto él entra en la escuela, que era en ese momento la Escuela de Estudios Políticos. Luego entra en la Facultad de Ciencias Económicas, que ya era facultad. Bueno, por ejemplo, esta era, porque no estaba construida la ciudad universitaria, así que esa era la casa en donde funcionaba en aquellas épocas la Escuela de Estudios Políticos. No, eso es en frente de Loreto, la Escuela de Música. La escuela en la calle de la Valle. La Valle. Sí, la Valle. Bueno, entonces en el 55 es nombrado durante, poco tiempo, como le digo, en la gestión de secretario, prosecretario académico, era bien el título, pero
La carrera de estudios políticos fue creada, ¿no es cierto?, en 1952. Ese mismo año, 1952, salía el Boletín de Estudios Políticos. No, perdón, sí, salía en ese año, pero él todavía no entraba, él entraba en el 55-56. Dirigido por el Boletín de Estudios, en aquellas épocas estaba dirigido por el nacionalista Enrique Oliva, y la colaboración de Alberto Falconelli, Osvaldo Osorio y Arturo Sampaio. En el 55 la Escuela de Estudios Políticos será dirigida por el radical Facundo Suárez. Ese año ingresa entonces Rubén Calderón Bouchet como profesor de Historia de las Ideas Antiguas y Medievales. Y en el 58, siendo director Dardo Pérez Guilú, y con el apoyo de un grupo de profesores nacionalistas, Martínez Vázquez, Calderón Bouchet y Zuleta Álvarez, se crea la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que va a ser dentro de su vida intelectual muy importante, porque ahí es donde va a realizar la parte más extensa de su vida académica y de sus publicaciones. Bueno, en un artículo, yo digo su prodigiosa madurez intelectual. ¿Por qué? Porque en un artículo que a Félix de la Costa le ha gustado muchísimo y que, bueno, lo va a publicar en lugar de preferencia, se llama Acerca de los fundamentos espirituales de la Revolución Contemporánea. Es un artículo que escribe en 1957, es decir, tenía 39 años. Y dice esto: el problema de la revolución contemporánea es el problema de las relaciones profundas de nuestra época con la conciencia humana formada por el cristianismo. Por eso conviene, antes de seguir adelante, observar algunas de esas relaciones, y aún en aquellos aspectos en que el mundo actual parece separarse más del mundo formado por la Iglesia de Cristo, tratar de descubrir el principio religioso que aparece un poco desdibujado, pero reconocible, detrás de su transposición profana. Yo creí que esta idea de él era bastante posterior, y resulta que está acá, al principio, ¿no? Por eso me llama tanto la atención. En 1960, ¿qué cómo? Mejor año. No, el anterior fue. Rubén Calderón Bouchet gana por concurso la cátedra de Historia de las Ideas Antiguas y Medievales, luego Filosofía e Historia de las Ideas Políticas 1 y posteriormente la 2. O sea que ya está ahí como cátedra. Bueno, acá hay un montón de cosas. Es decir, ya en las cátedras, ya ocupando estas cátedras, empieza a producir, a escribir. O sea, ya ha empezado, como hemos visto. Pero produce muchísimo. En 1955 va a publicar La cultura occidental y el nacimiento de la burguesía laica. Es Marcela, saca la cuenta, de la página 37 a la 76 son como 40 páginas. Bueno, como les digo, o sea, es un artículo de 40 páginas. Yo le pongo dibujitos y saco uno de 200. Está más escrito como antes, todo juntito. Claro, todo juntito, sin cita. Pero la Jesús decía que no trabajaba. Es verdad, que no hacía más que encerrarse en un escritorio y no hacía nada durante toda la noche. En el 56 nota acerca de la Iglesia y la Revolución Francesa. Vayan viendo los temas. O sea, son los temas de siempre. No es que empezó, es que empezó por, como hemos hecho todo, qué sé yo. Empezó estudiando la camiseta de Napoleón y después, poco a poco, no. Empezó por lo grande, digamos. Lo que siempre hizo.
En el 56 también El cristianismo y la lucha de clases. Bueno, también un articulón de 34 páginas. Carlomagno y Mahoma, acerca de los fundamentos espirituales de la revolución contemporánea. Bueno, acerca de los fundamentos espirituales de la revolución contemporánea, es que ahí va, es un artículo que luego se va a aparecer refundido en un libro posterior. Consideraciones en torno al concepto de la democracia en la Edad Media, Pax Romana, reacción y revolución en la antigua Roma. Aparece primero este artículo, después va a aparecer el libro. Pero no es que el libro, este trabajo se lo ha tomado Félix de la Costa, no yo, porque Félix de la Costa no quiere editar cosas iguales. Entonces, él ha buscado si en Pax Romana está ese artículo igual. No, no está igual. No está igual. Están las ideas, pero es otra cosa. Qué manera de desperdiciar, digo yo, ¿no? Podría haber... Lo pegás. Es como cuando la Petrona de Gandulfo tira la comida. Claro, ¿por qué tiras la comida? O nos lo guardaba para después publicarlo con nuestro nombre. Entonces, en los primeros años de su formación intelectual, se nota ese interés por la interpretación de la historia desde la fe, la variedad de épocas, hechos, personajes, Toynbee, Carlomagno, Mahoma, Antigua Roma, Edad Media, Revolución Francesa, es decir, se está moviendo por toda la historia y con todos los personajes. 1958, primer libro. Ese es buen año. Estoy de acuerdo, Dan. Tiene 40 años. O sea, para esa época era un hombre hecho y derecho. Para esta época es un adolescente que está buscando su nombre. Todavía con sus padres. Todavía con sus padres. Viviendo en casa de mamá. Claro. Escribe y publica nociones de epistemología. Bueno, ¿por qué? Porque en la Facultad de Ciencias Económicas él daba la materia de epistemología y daba filosofía también. Y empezó a tener la costumbre de escribir, es decir, las clases que él iba a dar, hacía apuntes y los escribía, y de los apuntes armaba un grueso libro, ¿no? Igual que nosotros, que hacemos unos PowerPoint. Entonces muchos de esos libros nacen de las clases que da. Pero este primer libro se lo publicó la Facultad de Ciencias Económicas y ahora lo reedita Félix de la Costa con una adenda. Esa adenda es porque sucede esto. En ese libro que Laura y yo hemos copiado hasta el hartazgo, porque dábamos metodología de investigación en la Universidad Champagnat. Entonces, copiábamos el libro del Tata, así, dábamos la clase del libro del Tata de una parte, porque la segunda parte no la entendíamos, ¿no es cierto? Entonces solamente dábamos la primera que entendíamos un poco más. Claro. Y a fines de ese año, a mí me dieron un diploma en la Champagnat por la originalidad pedagógica del octavo de la vida. Porque los alumnos han dicho, no saben las cosas tan interesantes que nos han enseñado. Y claro, en ese libro el Tata todavía no hacía su reflexión sobre la historia como ciencia. Entonces, ¿cuándo lo hizo? Un año después. Ahí nomás. Lo hizo un año después que apareció un articulito que se llamaba Conocimiento e Historia. Y después de mucho tiempo llevó ese tema del conocimiento y la historia a una de las semanas tomistas en el 74 y lo expuso como conferencia. Y después, mejorado, apareció en el último capítulo de Esperanza, Historia y Utopía.
en los dos últimos capítulos, creo. El fin de la historia, los dos. Claro, ahí está, los dos. Y en el 58 publicó las ideas políticas en el Nuevo Testamento, que es un artículo maravilloso. Después vamos a ver algunos de estos temas en la Ciudad Cristiana. Pero no lo mismo, o sea, de nuevo el desperdicio, ¿no? De nuevo. No es lo mismo, no es que copió, no. Bueno, en el 59 aparece el planteo del problema sobre la base de la crítica a la distinción entre ciencia y filosofía. Y también en el mismo año, John Locke, la tolerancia y los propietarios ingleses. Bueno, en el 60 aparece el segundo libro también. El segundo libro es Lecciones de Antropología Filosófica. Este es un libro que está en la Biblioteca Central, hay que ir a buscarlo. La Biblioteca Central es la única que digitaliza sin cobrarte. Así que buenísimo. Fue publicado por Ateneo Universitario. Este libro lo quiere reeditar, obviamente, Félix de la Costa. No sabemos de qué se trata, nada. O sea, probablemente él se olvidó que estaba escrito esto, o no sé. Porque lo que tiene Félix de la Costa es un libro de filosofía que le dejó, creo que mi hermano Lumba, hace varios años, y que ahora va a salir. Bien. Pero no es esto es antropología filosófica. Yo no sé nada, pero creo que no es lo mismo. No parece. Bueno, también en ese mismo año está el sentido de la historia en Hegel y Marx, lo que marca que ya en el 60 el Tata ya se ha estudiado y tiene bien asentado el tema de Hegel y el tema de Marx. Cosa no fácil según mi experiencia. Bueno, es un enorme artículo también, de 35 páginas. Ese mismo año, entonces, por ejemplo, los escritos de juventud van a reunir todo lo que llegó hasta ese año. ¿Por qué ese año? Porque en ese año ya la producción de Rubén Calderón Boucher es una producción ya totalmente madura. Es la de un intelectual ya hecho, digamos, que ya tiene dominio sobre sus temas. Entonces yo decidí que llegara hasta el 60. ¿Qué sé yo? En el 61 aparece este libro, La decadencia de la ciudad antigua. Cuando yo me lo encontré en la Facultad de Filosofía y Letras, supuse, tiene 115 páginas, o sea, para artículos enormes, para libros medio chicón, para lo que el Tata solía escribir. Yo supuse que era algo de la ciudad cristiana. Después, cuando nos ponemos a verlo, no, tenía más que ver con la ciudad griega, pero no es la ciudad griega. Podríamos decir, es un libro que escribió al principio y después se puso a escribir la ciudad griega y se olvidó que había escrito esto. Bueno, Félix de la Costa va a publicar este también, porque le parece que no hay desperdicio, no hay desperdicio. Este lo va a publicar, como es medio corto, agregándole 2 artículos más de la misma temática. Y con 2 artículos más ya se le hace un volumen de más de 300 páginas. Bien, en el 62 aparece Descartes y el problema del punto de partida de la ontología, la situación político-cultural del helenismo. También aparece modificado en la ciudad griega, voy a ir apurando. Gran año el 66. ¿Qué pasó? Después de 4 años sin publicaciones muy importantes, entonces decimos, ¿qué le pasó? No hacía nada. Se dedicó al dolce fare niente. Como decía Jesús. No, estaba escribiendo.
Entonces en el 66 aparecen dos libros importantes. Ensayo sobre la formación y decadencia de la ciudad griega, que se lo edita la Uncuyo, y que después Ciudad Argentina se lo va a editar como La ciudad griega. A ver, yo no soy muy entendida en la historia de Grecia, pero los que saben, por ejemplo, el padre Camargo dice que es un libro brillante, y Félix de la Costa dice que es uno de los que a él más le gusta. Por eso es que le debe haber llevado mucho tiempo estudiar para llegar a esta síntesis que llega en la ciudad griega. Y luego aparece otro libro, Tradición, Revolución y Restauración en el Pensamiento Político, de don Juan Vázquez de Mella, reeditado por Nueva Hispanidad el año pasado. Y aquí digo yo que no es común que dedique todo un libro al estudio del pensamiento de un solo personaje. Ayer Dardo dijo Morraz, y al que agregamos Vázquez de Mella. Es decir, son los dos únicos libros, por lo menos los que hemos encontrado hasta ahora, que se dedica a dos personajes. En el 67, del 67 al 73 es muchísima la producción. Ahí está La Contrarrevolución en Francia, que le publica Bohemul. Cuando apareció este libro, casi nadie hablaba de la contrarrevolución y de la guerra de la Vendée. Por eso es llamativo. Yo creí que era posterior, y no, es del 67. Es muy temprano el libro este, ¿no? Y luego, bueno, ha sido reeditado ahora. En el 69 escribe un artículo lindísimo que es El pueblo de Israel como preámbulo de la ciudad cristiana, que va a formar parte también de la ciudad cristiana. En el 70 los presupuestos teológicos de la ciudad cristiana. En el 73 los presupuestos espirituales de la ciudad cristiana. Y bueno, todas estas últimas publicaciones van a formar parte entonces de ese gran libro que es La ciudad cristiana. Del 73 al 76 no hay publicaciones. ¿Por qué? Y porque ustedes saben que la situación histórica, cultural, universitaria en la Argentina era bastante complicada. Años convulsivos, el tercer peronismo, la guerrilla, Montonera, bueno, la Patricia Barrio es la especialista en todo eso. Entonces no hay publicaciones. ¿El peligro era real? Sí, el peligro era real. Esto se lo traigo para los nietos, no para los grandes, porque ya lo saben. O sea, ¿podías llegar a morir en aquella época? Sí. De hecho, lo mataron a Jordán Bruno Yenta, asesinado por un comando del Ejército Revolucionario del Pueblo, el 22 de agosto de 1974. Y también Carlos Alberto Saqueri, que fue asesinado un mediodía de domingo en la localidad de San Isidro, cuando volvía de misa en su auto, bueno, ese mismo año. Saqueri está en la foto de las semanas tomistas con papá. Claro. Ajá. Era ese mismo año, claro. El 74. Y a fines de ese año lo mataron. O sea que el peligro era real. Pero el viejo siguió estudiando. Yo era muy chiquita, pero en realidad no había nacido. Pero realmente fue la primera vez que lo vi muy preocupado, muy nervioso, muy preocupado, fumaba, por ejemplo, que antes fumaba solo para irse a dormir. En estas épocas fumaba dando vueltas. ¿Tus hermanas no creían que el peligro fuera real? Sí, mis hermanas no creían. Para sacarla de la asamblea, le tuve que pegar con un palo. Exacto. Y se metían en las asambleas y esas cosas. La Clarita estaba ahí. La Clarita estaba también por ahí. Y el Pedro Yunta nos mandó a sacar el cartel de la calle Garibaldi. Ah, haciendo fragotes. En esa época, ¿qué hizo? Y terminó los libros que incluiría en la ciudad cristiana. Profundizó en el pensamiento de Marx, estudió el pensamiento de Gramsci, revisó las ideas de Rousseau y Burke, y sin duda pensó mucho en la política, como lo atestiguan las publicaciones que le siguieron a este triste periodo de la historia. ¿Por qué? Porque termina este periodo de la historia
y aparecen todas estas publicaciones. En el 76 aparece este gran libro que es sobre las causas del orden político, que fue publicado en el 76, obviamente había que esperar a que se terminara todo esto, y reeditado por Nueva España. En el 77 sobre el fin de la historia, en el 78 Hegel y el marxismo, en el 78 Rousseau, ideólogo de la democracia. Bueno, aparecen los 3 libros de formación, apogeo y decadencia de la ciudad cristiana, a propósito de Antonio Gramsci y Burke y la revolución. A los 60 años ya lo tenemos en el 78, año del mundial. Eso es lo importante. El año del mundial, somos campeones, ya era este escritor maduro que había escrito todas estas cosas. Las revistas académicas en las que él publicaba, ¿cuáles eran? El Boletín de Estudios Políticos, que ya ha sido revisada, esa ya la tenemos revisada, por eso dice revisada. La revista de la Facultad de Ciencias Económicas ya está revisada también. Filosófica, que era la revista que había fundado Juan Antonio Guido en la Universidad Católica de Valparaíso, que no está revisada. Tenemos 2 artículos de esa, pero creo que nos faltan. La revista Ethos, que también nos falta. Evidentemente hay una gran relación entre filosóficas y Ethos, y aquí doy un dato para la que le interese, por ejemplo, la Patricia Barrio. Una tal Patricia Orbe del CONICET ha estudiado estas revistas, Ethos y Filosófica. Es muy serio el estudio y es bastante objetivo, no pone calificativos ni buenos ni malos, simplemente fueron estos, hicieron esto. Lo que ella llega a la conclusión, al final, es que se ve que eran amigos. Los de la revista Filosófica y la revista Ethos, porque eran los mismos que estaban en una, estaban en otra, se trataban de maestro, de amigo, de discípulo. No se equivocaban. Claro. Y la revista Cabildo, que saco este número, porque la revista de nacionalismo, no era una revista académica, como dice el Dardo, en un momento llegó a ser un quemo, y había sido fundada en 1973, y sacó este número cuando a Villenta lo habían matado. Bueno, el 80 es otro gran año. Aparece un gran libro, La ruptura del sistema religioso en el siglo XVI, las oligarquías financieras contra la monarquía absoluta, el orden monárquico y las oligarquías financieras, y la masonería en el siglo XVIII. Estas son 2 artículos bastante interesantes, largos, lindos, y aparece el gran libro que para algunos dicen que es lo mejor, otros dicen no es lo mejor es este otro. Bueno, Esperanza, Historia y Utopía. En el 80. Del 81 al 83 escribe varios artículos interesantes, un liberal doctrinario, Alexis de Tocqueville, el iluminismo, y escribe el libro Nacionalismo y Revolución, este de acá abajo. Nacionalismo y Revolución. ¿Qué pasa con esto? La revolución burguesa. No sabíamos que existía. Yo voy a buscar supuestamente un artículo y me encuentro con un libro en la Biblioteca Central. Y Félix de la Costa lo quiere publicar. Estaba puesto como un apunte entre tapas, esas tapas verdes. Me lo digitalizaron en la Biblioteca Central y ese saldrá a publicación. Le dije, Félix, fíjate que no sea lo mismo que la Revolución Francesa. No es lo mismo. Bueno, él lo tiene contraleído y me dice que es otra cosa. Bueno, año 83. Bueno, del 76 al 82, su posición en la Facultad de Ciencias Políticas había sido cómoda, ¿no? Obviamente, pero volvió la democracia. Y los antiguos militantes de izquierda aparecieron de nuevo en las universidades a pedir la cabeza de los que habían colaborado con el gobierno militar. La verdad que mi papá nunca había colaborado con el gobierno militar. Era profesor, nada más. Había ocupado en un lugar, en un momento, el vicedecanato
en una época con Cardoso Virito, cuando Cardoso Virito fue decano de Ciencias Políticas, él fue vicedecano. Y después cuando subió Sarabí, él era el decano sustituto. Pero Sarabí le decía el decano prostituto. Discúlpenme la curia, pero así le decía Sarabí, se reían y se mataban. Todo eso venía porque dejaba las cosas firmadas en blanco. Ah, bueno. Ahí está. Sarabí. No, papá. Ah. Lo que le dejaba de él y lo firmaba todo en blanco. Exacto. Listo. Entonces, con la democracia empieza para Calderón los años del silencio. Es decir, no tienen nada contra él, no pueden pedirle la cabeza porque no ha firmado ninguna lista negra, le piden la cabeza obviamente, de Pedro Santos Martínez, Denis Cardoso lo llevan a juicio. Denis Cardoso, que era rector de la Universidad de San Luis, pero del papá no tenían nada. Y en aquella época vuelve a la universidad, pide la reincorporación el famoso Roberto Vélez, que había sido perseguido porque era jefe del Partido Comunista, ni más ni menos. O sea, y le tocaba cruzar la materia con el Tato. Terminó haciéndose amigo de Roberto Vélez. Entonces, Roberto Vélez, que escribió ese es el libro de Roberto Vélez. Una vez que se recibe, escribe La represión en la Universidad Nacional de Cuba. Y ahí manda al frente a todos los que en algún momento habían colaborado. Yo he leído el libro, es muy cortito, muy facilón, ¿no? No, claro. Pues con muchos dibujitos y una espacio interlineal, claro. Y realmente no, mi papá no está citado ninguna vez. No, es que realmente, a ver, ¿por qué no lo van a perseguir? Porque no colaboró con el gobierno militar. Más se negó. Se negó Específicamente a colaborar. Exactamente. No quiso colaborar con el gobierno militar al que consideraba una cúpula liberal, digamos, a pesar de que además les había dicho que después esos mismos los iban a entregar. La famosa frase en casa de Raúl Enoch Calderón, cuando proponen días antes del golpe repartir cargos, sí. Él está presente, él les dice que si es un proceso de reorganización para volver a la democracia, que él se va, y que les recuerda a Nuremberg en ese momento. Bueno, y Nuremberg. Bueno, la sucesión de los decanatos de Luis Triviño, de feliz memoria, Carlos Finocchio y otros, hicieron que el papá fuera poco a poco quedando arrumbado hacia un rincón, ¿no? Papá no es común en los profesores tener una oficina, ¿no? El papá no tenía oficina, pero porque no quería, la mamá, porque no se lo hubieran querido dar. Entonces él iba quedando en la biblioteca como parte del mobiliario. Parte del mobiliario de la biblioteca era Calderón Buller. Estaba inventariado. Mariana, estaba inventariado. Pero siempre tu papá estaba en la biblioteca. Sí, siempre. Por eso, es verdad. pertenecieron No, pero no porque estuviera solamente, sino... No, pero en se aquella veía en la época, biblioteca. claro, era como que, a ver, estaban esperando que se jubilara, ya se quedaba poco. De hecho, los nuevos planes ya le habían sacado la materia de él. Entonces, en cuanto él se fuera, esa materia caía. Historia de las ideas políticas no existía más. Bueno, entonces le llegó la jubilación, pero fue contratado por Miguel Bertraete en la Facultad de Filosofía y Letras durante unos años más para dictar la cátedra de ética. Y entonces se fue de la facultad. Mariana, Sí. Historia de las ideas políticas. Sí. Porque yo fui alumna de él en la facultad. ¿En qué época? Ah, no. No, fue anterior. Y Sí, en la eso fue Universidad de anterior. Mendoza no la mencionó. También, sí, en la universidad. Reemplazó a Dardo Claro. Pérez. Ujú.
No he puesto acá ni la Universidad de Mendoza ni la Católica, porque más que todo yo me estoy refiriendo a las publicaciones de ella, ¿no? Porque no quería que supieran que yo también fui su alumno. Bueno, ahí entró el Lumbita en el 83 al Seminario Internacional de la Señora Corredentora y ahí se fue todo al diablo por culpa del Lumbita. Están todos de acuerdo. Claro, porque lo echaron de la Universidad Católica. No voy a quejarlo. Claro. Yo me acuerdo que cuando lo echaron de la Universidad Sí. Católica, él dijo, no voy a poder comprar nada más Juana de vino que con Con el sueldo que le pagaron. Era un alcohol. Se pudo emborrachar más. Eso. Era para Me lo que- interesa que en aquella época, cuando... Disculpame, Marianita, a Sí. mí me echaron, era el abogado del obispado de culpa del número me echaron. Se echaron al dedo. Bueno, tenían que hacer algo bueno. Claro, o sea que digamos que el grupo tendría que pagar una serie de indemnizaciones. Perdón, voy a hacer un introito. Sí. Lo mío fue más democrático. Ah, Votaron entre los alumnos si el profesor era tendencioso. ajá. El 82% dijo que no. El resto, algunos no se expidieron y otros dijeron que sí. Entonces me llamó el secretario, que era un mequetrefe, y me dice, los alumnos dicen, sí, digo, sí, justamente, los tendenciosos Claro. son el 8%. Y eso dicen que yo soy tendencioso. Eso. Así que, como no pudieron sacar a mí, sacaron la materia. Exacto. Y sí. ¿Vos me podés traer el celular que nos han de verdad? Porque le tengo que avisar a Félix que ya va a entrar y yo termino después de él. Porque quiero leerles esto. La opinión de la izquierda. ¿Cómo lo han visto, digamos, en esas épocas? A mi papá, que ya se estaba yendo. Ya le tocaba la jubilación, ya se iba. Y quedaba unos años más en filosofía y letras. Bueno, esto lo dice Luis Tribuna. Paradójicamente, un profesor muy ligado a los alumnos fue un hombre de extrema derecha. Paradójicamente, o sea, porque ser de extrema derecha se suponía que no tenías que estar ligado a los alumnos. Calderón Puigdemont. Cuando un tipo tiene talento, enseña. Enseñaba el marxismo criticándolo, pero uno aprendía marxismo. Desde el punto de vista ideológico, creo que nadie coincidía con él, pero todos admirábamos la gran capacidad que tenía de conocimiento y de enseñanza. Y otro, sacado acá de Celina Fares, hija del maestro de Darwin, sus ideas tradicionalistas y contrarrevolucionarias propendían a una explícita y denodada apología de la Iglesia Católica en un siglo de herejías historicistas que infectan a la teología oficial en palabras de su hijo Darwin, ella citándolo acá. Rasgos que parecían contrastar con su estilo discreto, afable y abierto al diálogo, así como su irónico sentido del humor que le proporcionaban. Perfecto, todo tuyo. Bueno. Acá hay 2.000 personas escuchándote, nada más. Acá hay como 2.000 personas escuchándote. Bueno, la verdad que es una gran alegría poder participar de este homenaje. Como todos saben, yo fui y sigo siendo uno de sus editores, Félix de la Costa, y bueno, he hecho un trabajo, pienso yo, bastante importante en el último tiempo y es lo que habíamos acordado que podía yo contar. Entonces, bueno, estoy muy nervioso porque no es lo mío esto, pero bueno, empezar diciéndole que toda la vida edité a Calderón, desde que empecé a editar, de lo primero que edité fue él, y bueno, este es el primer libro de él que edité, que es prácticamente la prehistoria de la editorial, la primera edición de Revolución Francesa. Y a partir de allí edité muchísimos títulos, el de Morrat, el libro de cuentos que
armamos hace tantos años, El espíritu del capitalismo, bueno, una serie de títulos bastante conocidos ya porque hace muchos años. Y ahora en esta nueva etapa, ya que yo transité una enfermedad un poquito larga, y cuando pude volver a trabajar, me había propuesto relanzar un poco la obra de Calderón. No pensé que iba a llegar tan lejos realmente, porque hice mucho más de lo que me había planteado. Y bueno, lo primero que quise hacer es reeditar la obra que estaba agotada de él. Era justamente la Revolución Francesa y la arcilla y el hierro. Y después, a partir de allí, volver a editar todo aquello que no se conseguía hace muchos años. Soy consciente como editor que cuando un autor empieza a desaparecer, se pierde el gusto de la gente o la costumbre de leerlo y se pierde mucho. Hay muchos ejemplos de eso. Yo, por ejemplo, Maffay, que fue el gran genio de la Revolución de Mayo y nadie sabe quién es. Entonces, bueno, quise volver a editar todo aquello que había desaparecido hace tantos años. Y bueno, empecé por, a ver que lo tengo acá, Pax Romana, una edición con un Julio César muy bonito en la tapa, no sé si se ve bien. Sí. Perfecto. Tradición, revolución y restauración en Vázquez de Mella. La valija vacía. ¿Se ve bien? Muy bien. La contrarrevolución en Francia. Sobre las causas del orden político. Entonces, toda esta obra estaba desaparecida hacía muchísimo tiempo. Una introducción al mundo del fascismo, nacionalismo y revolución, Sí. y el sistema religioso en el siglo la ruptura del sistema religioso en el siglo XVI. Y a eso le agrego dos títulos que salen de lunes, que son estos dos: las oligarquías financieras y Esperanza, Victoria y Utopía, que es un libro muy preferido por vos y por mí. Así que bueno, con esto ya pienso yo que se termina la primera etapa, que es justamente lo agotado. Y viene otra etapa que es lo nuevo, lo que todavía se conoce muy poquito. Algunas ediciones o algunos que lo tienen porque lo consiguieron en fotocopias, pero es muy raro y en general es escritos que no se conocen, y hay algún inédito también, así que estoy trabajando en todo eso y bueno, lo que puedo contar es que estamos armando Escritos de Juventud, que es toda la recuperación de sus trabajos desde el año 53 o 52, está un poquito polémico, hasta el año 1960, y ahí está todos sus primeros trabajos y de una calidad impresionante. La verdad que a todos nos ha sorprendido releer esos escritos y encontrar un Calderón tan maduro, tan formado, tan definitivo. Y después, a partir de allí, las fuentes de la ética, que es un inédito, que es lo primero que quiero hacer. Y después hay un tomo de filosofía, y está La Revolución Burguesa, que es otro inédito que salió en una edición un poco casera. Y bueno, después tratar de recopilar todo lo que sea artículos, que va a ser un trabajo bastante importante y que creo que va a llevar unos meses más, o quizá un año más, pero que estamos trabajando en todo eso. Justamente sabes que estoy haciendo mucho con vos, y bueno, me siento muy agradecido porque esa compañía, del hecho de poder recurrir a alguien y tener a alguien de consulta y para hacerlo juntos y poder tomar el mejor camino,
siempre es de una gran utilidad, así que estoy muy, muy conforme y muy contento con lo que estamos haciendo. Y otra cosa que podría contar es lo que yo me planteé como objetivo más técnico, pero no tanto, y es lo que yo quise rescatar de estas ediciones. Por un lado, darle un poquito más de belleza, porque hoy hay un poquito más de exigencia con lo gráfico, y sin convertirlo en un cachivache, porque estamos siempre al límite. Quise que el texto se vea más descansado, que sea más accesible visualmente, y eso es una cosa que me propuse y creo haberlo logrado. Y después el otro tema era revisar todo lo que son anotaciones, todo lo que son citas, porque venía de muchos, sobre todo en estos libros que ya estaban editados, venía de muchos errores, de muchas citas por ahí no demasiado estrictas, y había mucho para corregir. No sé si logré corregir todo, pero por lo menos un porcentaje muy importante para que a las nuevas generaciones ya vayan los textos más depurados y que las nuevas ediciones que se hagan en el futuro partan de unas ediciones más revisadas. No me preocupa tanto que se pase un acento de más o de menos, porque eso es prácticamente consustancial al libro, está siempre presente. Yo me trago un poquito por mi ACB, pero estoy bien, digamos. No me preocupa, como decía, los acentos, pero sí que las citas estén bien, que se sepa de dónde salieron, que se puedan reproducir y que se pueda mantener un libro en ese sentido más limpio de todos los errores tipográficos que trae. Así que por supuesto no son del autor, son de los tipógrafos y de los sistemas que se usaban, pero que pienso que en ese sentido sí también hemos mejorado mucho, y van a haber ediciones más cuidadas y mejor resueltas en esos dos aspectos. Así que es un poco lo que me propuse, es lo que traté de hacer. Creo que mucho se ha logrado, yo sé que ustedes están muy contentos y la verdad es que sí hemos hecho mucho y avanzado mucho. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Félix. Muchas gracias. Quiero saludar a todos también, decirles que es muy importante la participación que tiene la familia, por lo menos en las ediciones, para mantener los libros vigentes. Es muy, muy, muy importante. Yo encontré ese acompañamiento en todos, con algunos tengo más confianza, con otros menos, pero todos encontré ese acompañamiento y ese amor por la memoria de Don Rubén, y para mí fue muy, muy necesario y útil para llevar adelante esta tarea. Así que muchas gracias a toda la familia. Bueno, me despido entonces, les mando un saludo grande desde Buenos Aires y espero que el homenaje sea hermoso y que después me puedas contar un poquito cómo salieron las cosas y cómo transcurrió. Por supuesto, muchísimas gracias desde ya de poder estar y contarnos todo esto. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Adiós. Que sigan todo bien. Gracias. Chao, chao. Chao. Bueno, quería mostrárselo porque realmente ya con esto terminamos. Él lo está haciendo porque no creo que sea el gran negocio. ¿Ah? Ahora abajo, no va a decir que está escuchando. Bueno, es un hombre muy generoso, realmente, de todo, de su tiempo, de su persona, de su capital. Bien, y ya vamos terminando, el año 84, entonces
época ya en la época de Raúl Alfonsín, edita Pax Romana, pero ¿qué sucede? Algo que Dardo nos había contado ya ayer también, empiezan a no haber más posibilidades de edición. Ya nadie lo edita. No hay editorial, no tiene, las revistas, siguen apareciendo algunas cosas en Filosófica o en Ethos, pero no las revistas de la facultad. La facultad ha cambiado totalmente de rumbo, de color, y entonces aparecen una serie de ediciones con bajo presupuesto, de las que hemos visto ayer: La valija vacía, El poder espiritual y la ideología, una introducción al mundo del fascismo, que creo que es una de las ediciones más espantosas que he visto en mi vida. Esa es de terror. Está en la foto. Está en la foto. Ah, sí, tenés razón. Al editor lo perseguía la policía. Sí. Es verdad. Bueno, aquí están, ¿ven? Horribles, unas ediciones espantosas. Esta del ruptura del sistema religioso, no se logra leer. Bueno, La valija vacía la estuvimos corrigiendo con mi mamá. Había una gran discusión sobre un adverbio que mi mamá no se lo perdonaba, porque mi papá ponía puro, de puro, tal. Bueno, no es así. Rubén, yo no te lo voy a poner, y que, bueno, haz lo que quieras, terminaba diciendo. Bueno, 9 años sin publicaciones. En un hombre que escribía la cantidad de lo que escribía, 9 años sin publicaciones fue una barbaridad, fue una eternidad, porque además siguió escribiendo. Y entonces las cosas se iban acumulando, las terminaba envolviendo en bolsas, o como venían también con la copia carbónica, ¿se acuerdan? Les ponía hilos y sal, y entonces, bueno, se iban acumulando en esa cajonera marrón que tenía, ¿se acuerdan? Bueno, y entonces llegó el 98, un año después que falleció mi mamá. Ahí creo que fue ella la que arregló las cosas desde arriba, me imagino. En primer lugar fue sacudir la cabeza del dueño de la Ciudad Argentina, el doctor Dromi, que sería, a ver... El promotor de todo eso es Alberto Oscar Acevedo. Ajá, Alberto Oscar Acevedo le encarga la editorial Ciudad Argentina elegir los títulos. Ajá. Dromi ni sabía qué títulos quería, claro, pero entonces eligieron todos los títulos que decían Ciudad. Ciudad. Justo. Fue un invento de Alberto Oscar Acevedo para publicar al viejo. Bien. O sea que la mamina, a través de Alberto Oscar Acevedo, es un entronque. Y entonces, ahí le publican en estas ediciones preciosas en La Ciudad Cristiana, y los 3 de la ciudad, que no solamente eran 3, eran como 4. 4 de la que tenían que ver con la Ciudad Cristiana, en este volumen inmenso de 1000 hojas por ahí. Bueno, y a partir del 99 entonces aparecieron ya las editoriales Santiago Apóstol y Nueva Hispanidad, que en realidad es la misma persona, es Félix de la Costa. Y por eso lo quería presentar, porque es él. Él trabajaba para Santiago Apóstol, después se sale de Santiago Apóstol y termina poniendo su propia empresa que está en su casa, que es él. He ido a verlo. Ajá. Sí. Bueno, Lo he visitado en su casa en Flores. En Flores. Él publicó la Revolución Francesa, Santiago Apóstol, pero fue él el que la armó. Bueno, Morras y la Acción Francesa, Iluminismo y Política, bueno, y esto ya es historia conocida, ¿no es cierto? Bien. Y el Arcilla de Hierro, que le consiguen esto lo deben saber más ustedes que yo, que la introducción la escriba Rafael Gambra. ¿Esa historia la conocés, Los Vericuetos? ¿Cómo es? No, fue Félix de la Costa el que logró la conexión. Ajá.
Bueno, ya para terminar, si quieren, ¿hay tiempo para leer esto? Bueno, para sus nietos. Esto es para sus nietos, que nosotros ya la conocemos. Sus nietos y los amigos de sus nietos. Va a decir Rafael Gambra. Rafael Gambra es un filósofo español, católico, de mucho renombre, de mucha importancia, y va a ser la introducción de este libro del Tata, El hierro y la arcilla, que es un libro importantísimo. El Lumpa lo debe querer mucho este libro porque creo que tiene algo que ver con las cosas que dice el Lumpa por ahí. Por lo que yo poco que he podido entender, porque es un libro difícil. Y dice Rafael Gambra, y llegamos a la arcilla y el hierro, libro extraordinario en el que refulgen todas las virtudes de su autor y en el que se destila todo el espesor teorético y todo el calado humano de su obra. Libro en que andan en buena compañía la teología, la filosofía y la política, bien adobadas con la literatura y hasta con la poesía. Libro de madurez y aún, si se me permite, de senectud, en el sentido de que el autor se ha ido despojando del aparato de la ciencia tan respetable y en el que tantos frutos ha cosechado, para quedarse tan solo con una actitud puramente sapiencial. De ahí la riqueza de su concepción y de su contenido. Leopoldo Eulogio Palacios, que fue querido amigo y pensador delicadísimo, en uno de sus últimos ensayos explicó que al igual que la razón histórica elevó el conocimiento del hombre que daban las ciencias biológicas y psicológicas, la razón poética viene a superar aquella, al descubrir la intencionalidad última de los hechos que en cambio escapa al historiador. Rubén Calderón Boucher, que tantas páginas ha dedicado al despliegue de la razón histórica, con este libro ingresa de pleno derecho entre los cultores de la razón poética. Bien, y finalmente, los últimos, El espíritu del capitalismo, La luz que viene del norte, que es presumiblemente el último libro que escribió, por lo menos eso es lo que pensamos. El conservadorismo anglosajón, y que se editó después, en el 14 y en el 21, o sea, el Islam se editó antes, lo que pasa es que yo tengo la edición del 21. Para mí, el Islam, para mí, que es importantísimo, porque yo sé muchísimo en Islam, me parece espectacular. La primera edición es una publicación de la Fraternidad en una separata de la revista Jesucristo. Claro. De color verde. De color, que es esta que tengo acá. Este es el espíritu del capitalismo. Del espíritu del capitalismo, ¿qué quería decir yo? Esto quería decir, que el Tata, en estos últimos libros que yo vivía en casa todavía, cuando él los estaba escribiendo, le gustó la idea de alguna manera remedar algunos títulos famosos en los que se inspiraba. Bueno, en este obviamente se inspiró en la obra de Max Weber, ¿no es cierto? La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Así que no es que sea que es una casualidad, no, él lo hizo a propósito. Este es el del Islam, el verde. Verde y colorado. Bueno, a mí y el otro que también remedió de alguna manera esa idea es La luz que viene del norte, porque tiene que ver con, Lumba, decilo vos, porque ¿cómo era el título? De El Rin desemboca en el Tíber. Claro. ¿Cómo? Y termino con esta cita del Islam, que me parece espectacular, porque en el libro del Islam él da una hipótesis con todos los pasos de la demostración. Cuando uno dice, no, al Tata no le pasaba tanta bolilla, las cuestiones científicas, están, podríamos decir, podríamos darlo hasta como un ejemplo de investigación, el del Islam. Y va a decir, Muhammad, dentro de lo que podemos conjeturar, enseñó la ley y llevó a los árabes a los umbrales de la Torá. La lucha contra sus enemigos y la necesidad consiguiente de endurecer las motivaciones religiosas de sus seguidores lo indujeron a una simplificación de todo cuanto pudiera perturbar la obediencia de los fieles en términos de pureza y salvación personales.
puso en sus argumentos una violencia temperamentalmente árabe y no judía, y no concedió a la razón el menor resquicio para hacer surgir una duda. Con este tratamiento, el aparato conceptual de lo que pudiera haber en su mensaje de auténtica religiosidad se plegó con docilidad a las exigencias de la Guerra Santa y trató de que sus principios religiosos y morales coincidieran con esa necesidad fundamental. Esto es lo que en epistemología se llama una hipótesis perfecta. Esa es una hipótesis. Bueno, bien. Se acabó, chao, ese es el último libro y bueno, lo han traducido, lo están traduciendo al portugués y actualmente, bueno, ya Félix les dijo. Y hay una traducción al francés. ¿Hay otra? ¿De cuál? Del padre. ¿Cómo? La ciudad cristiana. Sí. Ajá, bueno. Ese es el que están traduciendo al portugués, creo, el de la ciudad cristiana. Sí. Sí. Bueno, y ahí les dejo la foto.